Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es nuestro estudio para varones, hombres de verdad. Y en esta ocasión estamos estudiando el libro de Romanos. Y hemos estado ya por varias semanas incursionando en este libro que nos habla de la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Y ha sido realmente un viaje interesante y hemos ya aprendido muchas cosas sumamente no solo interesantes, sino que también han sido desafiantes para nosotros. Nos han presentado desafíos, nos han presentado eh, tal vez cosas que no imaginábamos antes y ahora las estamos viendo. Como les he mencionado antes, tenemos el bosquejo de Romanos y estamos viendo que se divide el libro de Romanos básicamente en dos partes. La primera parte, los primeros 8 capítulos, tiene que ver con la revelación de la justicia en la salvación. Capítulos 1 al 4 habla de la salvación de los pecados individuales, mientras que los capítulos 5 al 8 habla de la salvación del pecado. Luego la segunda parte del libro, los capítulos 9 al 16, habla de la revelación de la justicia en la santificación. Y habla capítulos 9 al 11 de la santificación rechazada por el judaísmo. Y los últimos capítulos del 12 al 16 habla de la santificación reproducida por la iglesia. Y pues estamos en este momento en el capítulo 4. Capítulo 4 es el que concluye esa primera sección de la revelación de la justicia en la salvación y estamos viendo la salvación de los pecados. En el capítulo 1, si recuerdan, vimos que el apóstol Pablo nos dice que el, el pecador ignorante, perdón, pecador ignorante o descarado está condenado delante de Dios. También en ese capítulo nos dice Pablo que el Evangelio revela la justicia de Dios. Luego en el capítulo 2 vimos que el hombre religioso también está condenado. En el caso del hombre, del pecador descarado, el capítulo 1 está condenado porque Dios ha revelado suficiente en la naturaleza para que todo hombre reconozca que hay Dios. En el capítulo 2, el religioso está condenado porque ni él mismo cumple con su religión. Él no cumple. Y habla ahí del judío y también de las religiones gentiles, igual están condenados por esa razón. Luego en el capítulo 3 Pablo establece y demuestra que no hay justo ni a uno. No, todos estamos condenados. Pero en ese capítulo nos dice que Dios proporcionó la solución en Jesucristo. Al hacerse hombre y morir en nuestro lugar, Dios pagó la pena de nuestro pecado. Él pagó lo que nuestro pecado merecía y él entonces, ese pago fue suficiente para pagar por el pecado de todo el mundo y quitar los pecados. Entonces, esa fue la solución de Dios. Y vimos que la solución de Dios le permitió a él ser no solo justo, porque castigó el pecado en Cristo, al poner pues todos los pecados sobre Cristo, sino que también no solo Él es justo por eso, sino que es el que justifica, Él es el que da la justicia a otros. Al impartirnos a nosotros los que creemos en Jesús la justicia del mismo Señor Jesucristo. Ahora venimos al capítulo 4 y aquí vamos a aprender que la salvación, específicamente la justificación, es exclusivamente por la fe y no por obras. En otras palabras, Dios me declara justo sin que medie ninguna obra de mi parte. Y esto lo va a hacer Pablo demostrando, lo va a demostrar a través del ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero darles un bosquejo del capítulo 4 para que lo vean. Y básicamente son dos partes del capítulo. En la primera es que el punto A que ven ustedes allí, Abraham fue justificado por la fe, son los primeros 12 versículos. Y vamos a ver, tiene dos subpuntos, que no hubo obras que participaran en su justificación y que esta justificación opera tanto para los judíos como para los gentiles.
Abraham fue justificado por la fe, ese es el punto A. El punto B es que Abraham vio su promesa cumplida por la fe. Específicamente la promesa fue que Dios le dijo que le iba a dar una herencia en este mundo y le iba a dar una descendencia. Y eso lo veremos en el estudio próximo. Esta noche vamos a ver, en esta oportunidad vamos a ver el punto A, que Abraham fue justificado por la fe y que no hubo obras que participaran en su justificación, sino que pues solo por fe, y que esta justificación opera tanto en los judíos como los gentiles. Quiere decir que vamos a llegar nada más hasta el versículo 12 en esta noche del capítulo 4 del libro de los Romanos. Entonces empezamos pues con nuestro tema en esta noche. Lo primero que queremos decir es que Abraham fue justificado por la fe y que no hubo obras que participaran en su justificación. Vean Romanos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bien, Pablo observa que está hablando como judío. Él habla de nuestro padre, Abraham. Pues nuestro padre Abraham es el padre de los judíos y por eso él habla de esa manera. Él está apelando al ejemplo de Abraham para demostrar sin lugar a dudas que la salvación siempre es por gracia, por medio de la fe. Esto es cierto, la salvación siempre es por la gracia de Dios y siempre es por medio de la fe, siempre. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. En diferentes épocas Dios le pidió diferentes cosas al ser humano para ser salvo. Entonces, la palabra de advertencia que quiero darles, la salvación de los seres humanos no es igual en todos los tiempos. La salvación de Noé fue diferente de la de Abraham. La salvación de Moisés fue diferente de la de Noé y de Abraham también. Y todas esas son diferentes de nuestra salvación. Eso lo digo porque hay muchos por ahí maestros que intentan forzar a que todas las salvaciones sean iguales y no lo son. Esos detalles vamos a irlos viendo conforme avanzamos por el estudio de Romanos. No todos lo vamos a ver en un solo estudio, lastimosamente, pero solo quiero hacerles esa advertencia, porque donde el punto de confusión es este: todas siempre son por gracia de Dios, porque por su gracia nos salva, y siempre es por medio de la fe. En otras palabras, creer a lo que Dios ha dicho. Sin embargo, lo que Dios ha dicho es diferente en diferentes épocas, ¿no? Todo lo que Adán tenía que hacer era no comer de un árbol y comió del árbol. Bueno, a nosotros no nos ha dicho nada de eso, ¿verdad? Y igual a Abraham se le hizo otra promesa diferente que a nosotros. Entonces, tengamos eso muy en mente, de que cuando yo digo que él es salvo por gracia, por fe, como nosotros, me refiero que hasta ahí tenemos el punto en común. Pero obviamente lo que Dios le prometió a Abraham es diferente de lo que nos promete a nosotros, y nuestra salvación después del sacrificio de Cristo es diferente de la salvación de cualquiera antes del sacrificio de Cristo. Que tengamos cuidado con eso nada más. Volviendo al versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, y ya dice ahí, si Abraham pudiera justificarse por las obras, tendría de qué gloriarse. Hoy diríamos, tendríamos de qué jactarse o de qué hacer alarde. Dice, pero observen lo que dice el mismo Pablo. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, una obra, no importa cuál obra hagas, no tienes de qué jactarte para con Dios. Tal vez con los hombres, que hice esto, hice aquello, y puedo jactarme de que hice alguna buena obra, ¿no? Y hasta cierto punto eso está, vamos a decir que es aceptable, sobre todo si es verdad, pero delante de Dios dice eso no cuenta. Si Abraham fue justificado por las obras, es una pregunta retórica. La respuesta implícita es que no lo fue. Y ya, de hecho, Pablo ya había establecido que no es posible ser justificado por las obras. Pero lo que dice Pablo es esto: si fuera posible ser justificado por las obras, Abraham o cualquiera que fuera buena gente tiene que jactarse delante de Dios, pero delante de Dios nadie se puede jactar, porque ya Pablo estableció que no es posible ser salvo por las obras.
Sencillamente no es posible. Eso lo vimos la semana pasada. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, otra vez, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí lo dice clarito. No puedes hacer suficientes obras para ser justificado delante de Dios. ¿Cuál es la intención de Pablo entonces? Pablo lo que quiere es demostrar que ni siquiera el padre Abraham fue salvo por obras, sino que fue salvo por la fe. El hombre natural, el hombre inconverso, le encantaría, le encanta, él sueña con que exista un régimen de salvación por obra. Y si usted va y le pregunta a cualquiera allá, a cualquiera por la calle, todo el mundo tiene la idea de que como que al final de la vida Dios va a tomar mis buenas obras y mis malas obras y ponerlas en una balanza y el lado que pese más, ese es el lado que va a servir. ¿Verdad? Si pesa más mis buenas obras, entonces voy para el cielo. Si pesan más mis malas obras, entonces no. No es cierto, no es cierto. Lo que Dios dice es que todas tus buenas obras, ¿verdad? Y tu pecado es, no importa perdón, así sería. Y este es el pecado es el que pesa más, ¿verdad? Todas las buenas obras que hagas no mueven la balanza para nada. Es lo que dice Dios, porque la norma de Dios es perfección. Entonces, si no eres perfecto, ¿qué va? Y eso es una, como le digo, el hombre inconverso sueña con eso, porque entonces él puede decir, si soy buena gente y no le hago daño a nadie, entonces Dios me tiene que tomar eso en cuenta. Bueno, Dios lo toma en cuenta en cierto sentido, hasta cierto punto lo toma en cuenta, pero no para salvación, no para salvación, ¿no? Para nada. Y eso es muy difícil para mucha gente, es muy difícil de comprender. Lo que no entienden es que la naturaleza del pecado es tan eh, invasiva en nosotros que no nos permite, estamos contaminados de pies a cabeza y no nos permite, no podemos entrar en nuestro estado natural a la presencia de Dios. Sencillamente no es posible. Y el que le diga lo contrario le está mintiendo. Que si solo piensas positivamente o si solo haces buenas obras, entonces Dios tiene que tomar eso en cuenta. ¿Cómo no lo va a tomar en cuenta? Bueno, estás pensando como un ser humano y Dios no piensa como nosotros. El modo de pensar es muy, muy diferente a mí. Ahora, Abraham, como dice, él no tenía de qué jactarse y él no, no fue salvo por obras y aquí nos lo dice el mismo Pablo. Sigamos leyendo Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Qué dice la escritura? Eso es lo que resuelve o define todos los debates que hay. ¿Qué dice la escritura? Lo que diga la escritura, eso es lo que vale. Mi opinión no cuenta. Por eso en este estudio nos hemos esforzado por no dar nuestra opinión personal. Y cuando yo doy mi opinión personal, yo procuro avisarle, esta es mi opinión personal. Ya, y usted tómela o déjela, porque como leímos en Romanos 3, vea, todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, eso me incluye a mí. Así que yo puedo ser mentiroso, así que no me haga caso. Pero si lo dice la Biblia, entonces eso es otra cosa, porque Dios es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Pablo apela a la escritura. Él dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el verdadero asunto. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Esto es una cita de Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6 me dice que precisamente esta cita que estamos leyendo. Y se la voy a poner aquí en pantalla, pero voy a ponerle un poco del contexto. En Génesis 15:3 dice así, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese es Abraham hablando con Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo,
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí está la promesa de Dios. Tú vas a tener un hijo, Abraham. Y lo llevó fuera, versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y bueno, no tenemos tiempo para ir a estudiar ese pasaje, pero solamente les digo, Abraham aquí tenía más de 70 años y no había tenido hijos. Y la esposa Sara había hasta perdido ya, había pasado la edad de concebir. Entonces Dios le dice, hey, así como tú ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ah, Dios, no juegues conmigo, no me des falsa esperanza, no me hagas eso, ay, Dios, tú sabes, ya estoy viejo. Pero ¿qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Dios, eso es todo lo que él le dijo. Mira, yo te voy a dar, y más adelante le promete que le va a dar tierra y todo eso en el mismo pasaje. Y no tenemos tiempo, como le dije, de ir a examinar todo lo que le prometió. Pero el dato es este. Abraham le creyó y eso fue suficiente para contarlo como un justo. Eso en el término técnico es, se le imputó justicia. Se le, se fue declarado justo sin que lo mereciera en este caso. Es muy importante que observemos que esto ocurre en Génesis capítulo 15. Por favor, observe eso, guárdelo en memoria porque vamos a referirnos a eso varias veces esta noche. Eh, Génesis 15. Este no es el primer encuentro de Abraham con Dios. El primer encuentro de Abraham con Dios ocurre en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y Abraham le obedece. Ahora, una pregunta ahí, que esto es una pregunta que se debate en los teólogos. ¿Cuándo fue salvo Abraham? ¿En Génesis 12 o en Génesis 15? Bueno, la respuesta es, francamente, a mí no me importa. Lo siento, digo, yo no sé exactamente si fue Génesis 12 o fue Génesis 15. Eso no es lo importante es que fue salvo, eso es lo importante. Y ciertamente la Biblia sugiere que en Génesis 15 Dios lo declaró justo, así que tal vez fue ahí. Pero en Génesis 12 cuando lo llama y él obedece, tal vez fue allí. Lo cierto es que Dios le habló y él obedeció, en los dos casos. Entonces, eh, hay que los teólogos entren en debate. Lo importante es que él fue salvo. Pero la salvación de Abraham es muy diferente de la nuestra. A Abraham se le prometió en Génesis 15, ¿no? Como le dije, no tengo tiempo de seguir leyendo, pero si usted sigue leyendo después del versículo 6, verá que Dios le promete a Abraham que no solo que tendrá descendencia, sino que le dará una tierra. A usted y a mí Dios no nos ha prometido nada de eso. No tenemos herencia en esta tierra. De hecho, cantamos, ¿verdad? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Eh, no tenemos, ¿verdad? Dios no nos ha prometido ninguna posesión material aquí en la tierra. Tenemos una morada allá en los cielos, eso sí, tenemos promesas para la otra vida y tenemos bendiciones espirituales acá, pero no lo que le prometió a Abraham. Pero por otro lado, Abraham no tenía seguridad eterna. Él no podía, él no era como nosotros que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados. Él no tenía ese privilegio. Abraham no tenía el sello del Espíritu Santo, no tenía la morada del Espíritu Santo dentro de él. Así que el debate es en vano, la salvación no es igual a la nuestra, pero la forma en la que él ejerció la fe, ese es un ejemplo para nosotros y eso es lo que estamos viendo nosotros en esta noche. Ahora, dice aquí Génesis 15:6 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, eso lo cita Pablo en Romanos 4, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo fue Abraham justificado? Y vamos a hablar de la obra de Abraham y de la justificación de Abraham y de la obra de Abraham. El punto que Pablo quiere enseñar es este, que Abraham fue declarado justo delante de Dios sin que tuviera que hacer obra alguna para ello. No hubo nada que él tuviera que hacer, que Dios le pidiera que hiciera para declararlo justo. Solamente él creyó. Y esto es lo que Pablo quiere especificar. Él quiere demostrar
Específicamente, Pablo, siendo judío y hablando como judío, él quiere demostrar que Abraham fue justificado antes de que Dios le mandara a circuncidarse y no después, no como resultado de la circuncisión ni nada de eso. Tengo aquí Romanos 4:10, que es parte de del texto que estamos viendo. En Romanos 4 dice, ¿cómo pues le fue contada? En el contexto, más abajo en el capítulo, dice, ¿cómo pues le fue contada la justicia? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que en otras palabras, ¿tuvo Abraham que circuncidarse para que Dios le imputara justicia? La respuesta es que no. No, Abraham no estaba circuncidado cuando ocurre lo de Génesis 15. ¿Cómo lo sé? Porque la circuncisión de Abraham ocurre en Génesis 17. Es allí que ocurre. Entonces en Génesis 15, él no estaba circuncidado y ese es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que, mira, él no tenía que cumplir ningún requisito, no tenía que estar obedeciendo ninguna ley, ni siquiera tenía que haberse sometido a la circuncisión porque Dios no le había dado la circuncisión y lo declara justo. Entonces no me diga que él tuvo que hacer algo para ganarse la salvación porque no se la ganó. Y la circuncisión de Abraham ocurrió en Génesis 17, eso es unos 15 años después de Génesis 15. O sea que él ha sido ya salvo por 15 años, más o menos. La circuncisión, ¿qué es entonces? Fue una señal externa de la justicia que demostró la fe que tenía Abraham y que él había sido justificado internamente. Esto era algo externo. El mismo capítulo de Romanos, capítulo 4, versículo 11, nos habla de eso. Dice, y recibió la circuncisión como señal, versículo 11, ¿verdad? Como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En otras palabras, el punto de Pablo es este, mira, Abraham fue declarado justo antes de cumplir ningún requisito de ley ni nada de eso, y específicamente la circuncisión, antes de hacerlo. Entonces, eh, ¿por qué hizo Dios eso? Para que Él también fuera ejemplo, padre de nosotros en cuanto a la fe, ¿no? De que seguimos su ejemplo de fe. Para nosotros que no hemos sido circuncidados, los gentiles, y de que a nosotros también la fe nos es contada por justicia. Y resulta ser que así es el, ese es el esquema que Dios ha presentado para nosotros. Ahora nosotros creemos por fe la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios a nosotros hoy día? Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Eso es lo que nos dice hoy día la Biblia. Si obedecemos a eso y ponemos nuestra fe en eso, entonces eh, somos salvos. Obviamente hay que entender que el Evangelio, ¿verdad? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, en Génesis 17:11, ahí está el mandato que Dios le da a Abraham. Y vea por qué digo que la circuncisión es una señal externa. Dice Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Que la circuncisión es una señal del pacto entre Abraham y Dios. Y por eso a nosotros los gentiles no nos ha sido dada la circuncisión. En otras palabras, no nos tenemos que circuncidar para estar bien con Dios. Porque Abraham, y el punto de Pablo es ese, miren, nosotros que somos judíos descendientes de Abraham, ni siquiera nosotros tenemos que circuncidarnos para creer en Dios y estar bien con Dios. Lo hacemos porque es parte de nuestra cultura y de nuestra religión, pero no es necesario para estar bien con Dios. Ese es el punto de Pablo. Y otra vez para que los que están atrás y que no han oído, ¿qué hizo Abraham para ser justificado? Nada. Dios le dijo, va a tener una descendencia como la estrella de los cielos, y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es todo. No hay nada que añadir, no hay nada que hacer. Lo demás que hizo Abraham eran señales externas de su realidad interna. Vamos a hablar un poquito más de eso antes de continuar. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita. Porque hay que mencionar algo.
Si ustedes de los que estudian por ahí se dará cuenta de que hay muchos por allí que dicen que hay una contradicción entre lo que Pablo dice y lo que dice otras partes de la Biblia, específicamente Santiago 2:24, porque usted sabe, y esto lo usan sobre todo los escépticos, los, los estudios o los que estudian mucha letra, se ponen a debatir estos temas. Voy a leerles Santiago 2, versículos 20 al 24, para que vean la supuesta contradicción y vamos a hablar de la contradicción y ver qué es lo que es. Dice Santiago capítulo 2, versículo 20, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces viene el escéptico, el intelectual, el erudito, y dice, puedes ver, cualquiera puede ver que Santiago y Pablo se contradicen completamente. Y por eso nosotros creemos que Pablo más bien era un tipo que estaba como descarriado y él inventó su propia religión, porque él contradice las claras enseñanzas de todo el Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, porque el libro de Santiago está en el Nuevo Testamento. Y así le hablan, ¿verdad? Y sobre todo miran así para mirarlo así, ¿verdad? Se dan mucho lenguaje altisonante y todo eso, ¿verdad? Y entonces lo que dicen es, Santiago contradice directamente a Pablo, porque mira, Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Categóricamente, el hombre es justificado, esa es mi conclusión. Y Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Qué pasó? La Biblia se contradice, ay, ya la vida, tenemos un problema. Este problema fue tal no sé si usted sabía esto, pero Martín Lutero, él era un ex católico. Martín Lutero, el iniciador de la reforma protestante. Él era un ex católico y él no supo manejar este pasaje de Santiago, ¿sabe? De lo que él había aprendido todos tantos años de catolicismo. Él no sabía, él, al punto él quería decir, mejor arrancamos a Santiago de la Biblia porque no sé qué hacer con este capítulo, porque Martín Lutero era no salvación solo por fe, él era firme creyente en eso. Digo, nada más le digo, Martín Lutero no era perfecto, es todo lo que estoy diciendo, no lo estoy criticando, es una realidad histórica, pero un gran hombre de la fe no lo estoy criticando, no me malentienda, pero solo quiero decirle que, digo, este problema no es un problema pequeño, es un problema que grande gente se ha metido y han tenido dificultades para resolverlo. Entonces, tenemos una contradicción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin obras. Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué pasó aquí? Pues Pablo y Santiago usan a Abraham de ejemplo, ¿verdad? Otra vez. Pablo dice, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago dice, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, ¿qué es lo que dice Santiago? Tal vez quiera volver atrás y mirar el pasaje en Santiago para que vea qué es lo que dice. Santiago lo que dice es que la fe que tenía Abraham actuó en la obra que realizó cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago dice que cuando él ofrece a Isaac en el altar, esa obra fue el cumplimiento de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Leo de nuevo Santiago capítulo 2 versículo 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él hace referencia a eso y más adelante dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Entonces dice, cuando dice, porque Santiago sabía, igual que ustedes y yo, que Génesis 15 es cuando a Dios le dice
Vea cuando dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Génesis 15. Pero ¿cuándo pasó lo de el altar? ¿Cuándo pasó lo del altar? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia en Génesis 15, pero muchos años después se cumplió eso, se confirmó eso cuando Abraham ofreció a su hijo en el altar. Génesis 22, muchos años después. Entonces lo que está diciendo Santiago es que Abraham fue declarado justo en Génesis 15, pero esa realidad interior se manifestó exteriormente en la obra de ofrecer a su hijo en Génesis 22. Eso fue el cumplimiento de la justicia que ya tenía. Entonces se dan cuenta que en realidad Pablo y Santiago no están diciendo cosas tan diferentes. Los dos están diciendo que Abraham fue justificado primero por la fe. En el caso de Pablo, él dice la circuncisión fue posterior, así que la circuncisión no tuvo que ver con su justificación. En el caso de Santiago está diciendo, el ofrecimiento de Isaac fue una obra exterior que demostró que él era un hombre justo, que ya tenía la justificación. Así que no hay contradicción aquí. No es que que Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la justificación es diferente que en el Nuevo Testamento. Y otra vez, ya lo he mencionado varias veces, se lo voy a recalcar. La justificación en el Antiguo Testamento funciona diferente de la justificación en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, un creyente es declarado justo por su fe, Dios le imputa justicia conforme a su fe, pero le es necesario perfeccionar esa fe por medio de obras específicas. Le es necesario perfeccionar esa fe. El mismo Santiago lo dice. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En otras palabras, en el Antiguo Testamento tú tenías que obedecer un cierto régimen de cosas. Y esas son diferentes. Para Noé tuvo que ver con un arca. Para Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y más adelante créeme que tú vas a tener un hijo, y más adelante ofréceme a tu hijo como sacrificio, y así sucesivamente. Y para Moisés, le dijo, aquí está la ley, dásela al pueblo, que el pueblo lo obedezca. Diferentes cosas. En el Nuevo Testamento, sin embargo, el creyente es declarado justo por poner su fe en Jesucristo. ¿Y qué hace Dios? Dios le imputa la justicia de Jesucristo. Dios le otorga, lo declara. Te declaro que eres justo igual que Jesucristo. Esa justicia no hay que perfeccionarla, porque ¿qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es, ya todo está hecho. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento hacían cierta remisión, pero cierto lavado del pecado, pero no lo podían quitar completamente. Solo Jesús, hacían perdón de pecados, es la palabra que estaba buscando. Perdonaban el pecado, pero no lo podían remitir completamente, y por eso había que ofrecer sacrificios vez tras vez. Ustedes y yo no ofrecemos sacrificios, ¿por qué? Porque ya hubo un solo sacrificio por todo el pecado, ya no necesitamos hacer eso. Por lo tanto, nuestras obras en nuestra época, en esta época de la iglesia, no, no contribuyen, no tienen nada que ver a nuestra salvación. Nuestras buenas obras son para otra cosa. Hablaremos de eso en su debido tiempo. Pero es muy importante que distingamos estas dos verdades. Por eso Santiago no está contradiciendo a Pablo. ¿Por qué? Porque está hablando de dos gentes diferentes. Pablo nos está hablando a nosotros y está usando el ejemplo de Abraham absolutamente, porque por la fe él fue salvo, fue justificado específicamente. Santiago está hablando de más bien cómo era la justicia en ese entonces, y que es necesario manifestar nuestra fe con buenas obras como lo hicieron en el Antiguo Testamento, pero nosotros no somos justificados por nuestras buenas obras. Es la gran diferencia, eso no nos hace justos. Y un punto importante, ¿por qué esto es tan importante? Vean lo que sigue diciendo el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5. Volvemos a Romanos 4:5, dice 4:4.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, le es contada por justicia. Eh, Dios no le adeuda a nadie, él no le debe a nadie. Eso es el punto de este versículo. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tus obras contaran para la salvación, entonces la salvación sería como un salario que te has ganado. O sea, si hago suficientes obras para ganarme la salvación, entonces Dios no me está dando nada, él me la debe. ¿Ven lo que ven? Y Pablo dice, hey, no es por obras porque si fuera por obras, entonces no se te puede contar como gracia porque es un salario. Es más bien, sería una deuda. O sea, cuando yo trabajo para alguien, yo hago mi trabajo y mi empleador me debe mi salario, o sea, me lo debe. Yo me lo gané. Entonces, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces no hay deuda. Y este es el gran problema de los que creen en la salvación por obras. Y nuestro propio hablar nos delata, te ganaste un escalón al cielo. No, no puedo ganar un escalón al cielo. Así no funciona. Ah, pero debiera funcionar así. Entonces tú no eres el que hace las reglas. Dios es el que las hace. Él dice que no puede. Ay, pero fulano tal hizo tantas buenas obras. Y Dios dice, y francamente, o sea, no es que Dios sea insensible, a él le duele que la gente no le crea, y que a Dios le duele que la gente no le obedezca. Le duele porque Él nos ama. Pero Él dice, si no me haces caso, ¿cómo quieres que te ayude si no me haces caso? No puedo resolver tu problema porque tú no quieres obedecer. Las obras no cuentan para la salvación, porque si contaran sería como un salario. Yo no te debo nada a ti, yo no te voy a deber nada a ti. Dios no es deudor de nadie. Y entonces Pablo ahora se apoya en David en su argumento. David llama bienaventurados a los que Dios atribuye justicia sin obras. Vea el versículo 6 de Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eh, como quien dice, David es el gran rey, ¿verdad? Abraham es el primer padre la fe de los judíos, David es el gran rey de, de los hebreos, ¿verdad? Él es el rey de reyes. ¿Y qué hace Pablo? Pablo cita un salmo, que es un salmo de David. Y ese salmo es el Salmo 32, y se lo pongo aquí en la pantalla. El Salmo 32 dice, Salmo de David, Masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hasta ahí cita Pablo, ¿verdad? En Romanos. Ustedes pueden ver que la cita es bastante exacta. Una palabrita que aquí o allá que cambia. Pero básicamente está diciendo la misma cosa. Y lo interesante es que si uno va al Salmo 32 y lo examina un poquito, uno se da cuenta que David escribe el Salmo 32 después de que él fue amonestado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Entonces Natán se le acerca y lo amonesta. Le dice, tú has pecado. Y ahí es donde le dice, mira, cometiste adulterio con Betsabé. No solo cometiste adulterio, sino que mandaste a matar al marido de esa mujer con la cual cometiste adulterio para poder casarte con ella. Y no solo eres adúltero, eres asesino. Wow. La frase ahí es, bienaventurado
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No es que no tiene culpa, sino que Dios no lo culpa. En otras palabras, no le imputa pecado, no le imputa la culpabilidad. ¡Wow! Saben, en el Antiguo Testamento no hay sacrificio que uno pueda ofrecer por un asesinato. Si alguien mataba a otra persona, no había sacrificio por qué ofrecer. La pena era pena de muerte. El asesino debe morir. Pero Dios no inculpó a David de este pecado, porque David se arrepintió y Dios también tenía otro plan para él. ¿Qué hizo David para recibir esa gracia, ese perdón? ¿Qué hizo David? Nada, nada. Él se merecía morir, pero Dios dijo, no morirá. Dios no inculpó a David, así como Dios no inculpó a Abraham. Otra vez, no es que David no tuviera iniquidad o no tuviera pecado, lo tenía. No es que Abraham no tuviera iniquidad o pecado, lo tenía. Eso no es el punto es que Dios lo declara justo, lo justificó por la fe, en el caso de Abraham que específicamente que estamos viendo. Dios lo declaró justo. Ahora, vea lo que ha hecho en nosotros, la misma cosa. No es que no tengamos culpa, tenemos culpa, somos culpables. Somos lo peor de lo peor delante de Dios. Yo sé que a usted no le gusta oír eso, pero somos lo peor de lo peor. No hay ninguno de nosotros que sea bueno. No hay ninguno de nosotros que haga lo correcto todo el tiempo. No hay ninguno de nosotros que sea digno de Dios, que merezca nadie de Dios, nada de Dios. Pero ¿qué hace Dios? No nos inculpa y estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios toma la justicia perfecta de Cristo y me la asigna, me la imputa a mí. Me declara, tú eres tan justo como Cristo. Y la condición es que yo ponga mi fe en Él. Esa es la única condición. Es lo único, si tú quieres hacer algo, es lo único que puedes hacer. Pongo mi fe en que reconozco que yo soy ese pecador y que Cristo pagó la pena de mi pecado. Yo sé que pagó por todo el mundo, pero pagó por la pena mía. Yo lo reconozco y reconozco, si yo no acepto eso, yo me voy para el infierno. Necesito entender como mínimo esas tres cosas. Y también, supongo, una cuarta sería que también reconocer que así como Jesús resucitó, me da la esperanza que yo voy a resucitar también para vida nueva. Y si yo entiendo eso y por fe digo, yo quiero eso, yo creo en eso, le pongo todo mi ser en eso porque esa es la verdad, porque yo necesito ser salvo del pecado, porque si no estoy frito. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú tienes culpa, pero no te inculpo de pecado, para nada. Estás, nosotros decimos borrón y cuenta nueva. Todo está pagado, está saldado. Ahora cuando el diablo llega ya delante de Dios, que han leído en Apocalipsis 12 que él es el acusador de los hermanos, él llega ahí a acusar. El diablo se presenta delante de Dios, así como lo hizo en el libro de Job, ¿verdad? Entre los hijos de Dios aparece ahí el diablo y dice, hey, ¿viste lo que hizo Enrique hoy? ¿Viste que lleva varios días haciendo? ¿Viste que él no cambia? Tiene años en ese pecado. Ay, ¿cómo vas a declararlo justo? ¿Tú serías injusto tú? Ah, Dios, tú que te dice que eres, siempre haces lo correcto, el juez de toda la tierra, no hará lo justo. Y mira, ahí tienes a ese que no sirve para nada. Y tú lo sabes. Y yo lo sé, no es ningún secreto. Todos vemos aquí las trazadas que hacen. ¿Verdad? ¿Cómo vas a declarar lo justo? ¿Qué hace Dios? Dice, ¿sabes qué? Él ahorita mismo, Él cambió su pecado por la justicia de mi Hijo Jesús. Cuando yo lo veo a Él, yo veo la justicia de Jesucristo. Él es perfecto para mí. Delante de mí, Él es perfecto. Tú no tienes nada que hablar fuera de aquí. No sé si usted lo ve, pero eso me da a mí la confianza de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, yo soy justo delante de Dios. No porque yo me lo merezco, no porque yo sea mejor, es más, yo no me lo merezco y yo no soy mejor que nadie. Yo soy justo
porque Jesús es justo y Él me salva. Tengo la justicia de Él. Cuando Dios me ve a mí, es lo que ve a Cristo. Él me ve a mí en mi estado perfecto, que todavía no lo tengo. Todavía estamos aquí en esta tierra, en este cuerpo, pero un día seremos transformados y lo tendremos. Pero, ¿qué dice el libro de Efesios? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Estoy sentado ahí ahorita mismo? No, literalmente no estoy, pero espiritualmente es como si lo estuviera. Y cuando Dios me ve, Él me ve como si ya yo estoy allá. Porque ve que Dios no está amarrado por el tiempo, así que Él está fuera del tiempo. Así que él me ve en mi estado futuro, Él ya me ve allá. Yo soy perfecto delante de Él. Gloria a Dios. Solo un Dios tan grande como el nuestro puede hacer esa obra. Todos los demás diosesitos que andan por ahí, tú tienes que tratar de ganarte y ahí llegas al final de la vida y tú no sabes si te la ganaste o no. Porque ese es el régimen de las obras. Tú no sabes, tú nunca sabes. Ya lo que salga, no sé. No sé si es suficiente. Dios dice, nunca vas a hacer lo suficiente. Así que me necesitas a mí. Y por fe aceptamos. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ahora, esta justificación funciona no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En otras palabras, Pablo ahora va a hacer un giro para hablar de que esto que Dios hizo con Abraham no fue solamente para los judíos, sino que también era para los gentiles. ¿Por qué él le habla de eso? Porque los judíos tienen la tendencia que no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y a los gentiles, ellos no son tan valiosos como nosotros. Y Pablo está diciendo, no, al contrario, somos iguales, somos iguales. Entonces, véanlo, continuamos volviendo a Romanos capítulo 4, vea el versículo 9, dice, es pues esta bienaventuranza, o sea, la bienaventuranza de que acabamos de leer, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que a Jehová no inculpa de pecado, ¿verdad? Y dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, otra vez citando a Génesis 15. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso suena como un trabalengua, pero ya hablamos de ese versículo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo que está diciendo es esto, que cuando Abraham recibió la justicia de Dios, no había sido circuncidado, así que no era técnicamente un judío en el sentido técnico de la palabra. No había cumplido todos los ritos de los judíos y aún así fue justificado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Ves? Esas cosas externas no son lo que cuenta es lo interno. La justificación por la fe es para los judíos y para los gentiles. Ese es el punto de Pablo. ¿Cómo pues, versículo 10, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El punto de Pablo es este. Abraham recibió la justificación de Dios cuando estaba incircunciso, de modo que estar incircunciso no impide ser justo delante de Dios. En otras palabras, ser gentil no es obstáculo. Es lo que le está diciendo Pablo a sus lectores judíos, pero a todo el mundo, a nosotros también. Si alguien te trata de decir, necesitas a Cristo más esto, necesitas a Cristo y guardar el sábado, como dice la ley. Necesitas a Cristo y no comer cerdo, como dice la ley. Necesitas a Cristo y bautizarte, porque hay que ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Oh, sí, sí, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, si la Biblia dice, ese versículo dice eso, pero hay que entender en verdad está diciendo. No tengo tiempo de ir allá ahora, pero quería mencionárselo. Esto quiere decir entonces que si un gentil incircunciso pone su fe en Dios como lo hizo Abraham, podía obtener la justicia como la obtuvo Abraham. Y así es precisamente como tú te haces cristiano. Tú eres un gentil incircunciso, pones tu fe en Dios, específicamente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pones tu fe sin obras, así como Abraham puso su fe sin obras, y puedes obtener la justicia. Hasta ahí llega la similitud de nuestra salvación. Pero ese es el punto de Pablo, eso es lo que él quiere enseñar. Para nosotros hoy día nos confirma que alcanzamos la justificación cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo aparte de las obras. Y la circuncisión entonces es una señal tanto para judíos como para gentiles. Vea lo que dice el versículo 11 y 12 para terminar nuestra porción esta noche. Dice,
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham así la recibió cuando todavía estaba incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Otra palabra, gentil. Abraham también es padre de la fe de los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Todo el punto, otra vez, toda esta porción ha sido eso. Eres salvo por fe, sin obras. Así lo fue Abraham como ejemplo para ti y para mí. Versículo 12. O sea, no solo fue padre de los creyentes no circuncidados, versículo 11, versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Quiere decir eso, que es padre de la fe para los que no son circuncidados, versículo 11, y versículo 12, él es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, en otras palabras, no solamente para el que es judío por etnia, ¿no? Por haber cumplido la ley y todo eso, sino tiene que ser no solo judío externo, sino interno también, ser los que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Dice, porque otra vez él dijo, ¿verdad? Allá en el capítulo, por allá por el capítulo 12, él dijo que el judío no es nada más el que es por externamente, tiene que ser lo interno también. Y aquí Pablo está remachando eso, ¿no? Porque los padres de la circuncisión sí, pero no solamente para los que están circuncidados, sino están circuncidados y por dentro han creído también. Y que otra vez el punto sigue siendo el mismo. Si no tienes fe interna, lo externo de nada vale, porque uno es justificado por la fe aparte de las obras. No hay obras suficientes que tú y yo podamos hacer para ser salvos. No hay obra suficiente que pague por nuestro pecado. Sencillamente somos salvos por gracia, por medio de la fe. En nuestro caso específico, la fe en el Señor Jesucristo. Y eso específicamente involucra el Evangelio. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó por mí. En eso creemos y eso es lo que nos salva, más nada. Todo lo demás tiene su lugar y tiene su momento. Dios sí nos pide que hagamos obras, pero no para ser salvos. Todo eso encaja en la vida cristiana, pero entendamos esto. Yo soy salvo no por obras, solo por fe. Y nadie puede cambiar eso y nadie me puede quitar. Gloria a Dios por eso. Nadie me pueden excomulgar de una iglesia, me pueden desconocer, me pueden hacer lo que quieran. No, eso es solo es externo, lo interno no cambia. Y uno de estos días hablaremos de cómo es que Dios me mantiene perfecto en medio de un cuerpo imperfecto. Y eso será maravilloso cuando lleguemos allá, por ahí por el capítulo 7, creo que vamos a hablar de este tema. Así que mantenga la sintonía. Pero entonces nuestro reto para hoy es, vivamos conforme a la fe que tenemos. Y las obras no me salvan, pero hagamos las obras de la fe. Correcto. Eso es lo que Dios nos pide. Y ese es nuestro reto para hoy. Que el Señor nos los bendiga ricamente.